Buenas noches, queridos hermanos, damos gracias a Dios porque podemos estar compartiendo nuevamente su palabra y continuar con, con el estudio de las cartas de Pablo en la cárcel, y en esta oportunidad lo vamos a hacer con el libro, con la carta de Filipenses. Terminamos la carta de Efesios y vamos a comenzar con la carta a Filipenses, y lo vamos a hacer en capítulo 1 y lo vamos a leer. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas las maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio a la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros, y para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Bastante extensa la lectura de este capítulo 1 de Filipenses, y tenemos 5 divisiones muy concretas acá en este capítulo. Y en los primeros 2 versículos Pablo se presenta con Timoteo. En Hechos capítulos 16, allí Pablo va con Silas y Timoteo y llegan a Filipos y allí predican el Evangelio.
Y ahora Pablo desde la cárcel aparentemente de Roma, unos 10 años aproximadamente después, él les escribe. Y les escribe a los santos, dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Saluda y da gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. La simpleza de Pablo de nombrar a la iglesia de Jesucristo allí en Filipos, la simpleza, a todos los santos. Allí también nombra a los que están liderando la iglesia y los que están trabajando también en el servicio de la iglesia. Una simple descripción de la iglesia, todos los santos, aquellos que son los pastores, los líderes y también aquellos que están sirviendo en tareas específicas a la iglesia. Él les desea la gracia y la paz que viene de Dios. La gracia no solo para la salvación y la paz que da en la reconciliación con Dios, sino la gracia de poder seguir trabajando en la obra de Dios y la paz en cada una de las circunstancias. Después viene la segunda parte del versículo 3 al 11, donde Pablo ora por los creyentes en Filipos. Y allí del versículo 3 al 8 da una gratitud y agradece por el acompañamiento que tienen los de Filipos a Pablo. El acompañamiento que tienen en oración, en ofrenda, no solamente eso, sino que ellos también siguen predicando del Evangelio a pesar de que Pablo tuvo que partir de Filipos. Siguen estando cerca de Pablo, dándoles una ofrenda, mandando ofrenda y participando en las aflicciones de Pablo. Y no solamente eso, sino que también hablan del amor. Pablo amaba a los creyentes allí en Filipos y oraba, y cada vez que se acordaba de ellos, oraba con mucho amor en su ser por ellos. Y tiene un solo pedido para ellos. Allí dice que Pablo pide algo, y a veces podemos pensar cuando pedimos por una persona, ¿no? Pedimos que esté mejor económicamente, por bienes materiales, por comodidades, por salud también, o por ser librados de un momento difícil o de prueba, ¿no? Pero Pablo aquí ora por ellos y dice: y pido en oración que vuestro amor abunde, en el versículo 9, y pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo ora para que ellos se amen cada vez más. No solamente que se amen cada vez más, sino que aprendan bien todas aquellas cosas que Pablo les había enseñado y a juzgar correctamente. ¿Para qué? Para que ellos puedan elegir lo mejor. ¿Podemos elegir cosas buenas? Sí, pero el deseo de Pablo es que amándose más, estudiando más su palabra, conociendo más de la palabra de Dios, ellos puedan elegir lo mejor. En contraposición a pedir por riquezas, pedir por comodidad, pedir por bienestar, por la salud. Pablo, en medio de la aflicción de estar sufriendo en la prisión, él pide porque ellos se amen más y conozcan más de la palabra de Dios, para que puedan elegir lo mejor. Me hace acordar mucho a la oración de Juan, allí en Juan en tercera Juan, capítulo 1, versículo 2 y 3. Tercera Juan, capítulo 1, versículo 2 y 3 dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperados en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo de el oír que mis hijos andan en la verdad. Como acá el apóstol Juan habla del anciano Gallo y habla del deseo que sea prosperado en todas las cosas materiales, que tenga buena salud, pero lo pone allí: así como prospera tu alma. Y habla del testimonio del hermano, no solamente del testimonio, sino también de cómo anda en la verdad.
Y qué bueno que podamos también tomar el ejemplo de Pablo y poder orar los unos por los otros con amor entrañable y deseando que podamos crecer en amor, que podamos crecer en conocimiento de la palabra de Dios y de poder así también tomar buenas decisiones y que las decisiones sean las mejores. No solamente que sean buenas, sino que sean las mejores. En la tercera parte del versículo 12 al 20 dice avance del Evangelio. Y aquí Pablo habla del avance del Evangelio. Todas las cosas que le estaban ocurriendo a él hasta este encarcelamiento, todas estas cosas, dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y me hace acordar mucho allí en Romanos, ¿se acuerdan? Todas las cosas. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y Pablo, en vez de quejarse de que estaba en prisiones, igualmente se acuerdan, en Filipos estuvo en prisión allí y en medio de la noche él cantaba himnos al Señor y cómo fue de testimonio no solamente para los primeros cristianos de Filipos, sino también para el carcelero que entregó su vida al Señor, él y toda su casa. Y esta situación de pasar de vuelta por la cárcel, Pablo lo muestra como un avance del Evangelio. El testimonio fue hacia los de afuera, dice, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Fue de testimonio para todo el imperio romano que lo rodeaba allí. Y la mayoría de los hermanos, dice en el versículo 14, cobró ánimo en el Señor con mis prisiones y se atrevía mucho más a hablar la palabra sin temor. Qué bueno que esta experiencia de Pablo, a pesar de que era difícil de atravesar estando en la cárcel, esto ayudó a que el Evangelio progresara, que avanzara y que muchos de los hermanos tomaran ánimo y predicaran también el Evangelio. Pero también tenemos aquí el ejemplo de conflictos. Algunos a la verdad predicaban a Cristo por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. Vemos que no solamente el Evangelio era testimonio a los de afuera, a los que no conocían a Cristo, sino también que animaba a muchos hermanos, pero también había hermanos que lo hacían por contienda y por envidia. Debemos saber también que vamos a tener esta lucha, no solamente externa, sino también interna. Pero qué bueno que podemos ver acá, ¿no? Que muchos eran animados y algunos pocos predicaban por envidia o por contienda. Qué bueno. ¿Cómo podemos hacer para que podamos estar con aquella mayoría de tomar ánimo? Y la única forma es estando llenos de la palabra de Dios. Y no solamente eso, allí en Mateo 28, en la Gran Comisión, Jesús le dice a sus discípulos que vayan y enseñen todo lo que habían aprendido del Señor Jesús, que enseñen a los demás a obedecer esas enseñanzas del Señor Jesús. Y quería leer en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y lo quería leer también en otra versión, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. La palabra de Dios tiene que abundar en nuestra vida y es la que nos va a corregir entre aquellos hermanos que toman ánimo, entre aquellos hermanos que la verdad ponen tropiezo. La palabra de Dios es la que nos guía, nos ilumina, nos muestra y es la que nos escudriña. Ella conoce, la palabra de Dios tiene vida y conoce cuáles son las intenciones de nuestro corazón y el deseo. Y no solamente eso, sino que nos enseña que vamos a tener que dar cuenta por todas las cosas que
que hacemos. El avance del Evangelio, testimonio afuera, conflictos adentro. Pero la palabra de Dios es la que nos guía, nos ilumina a tener ese deseo que Pablo tenía. El deseo de no hacer cosas que lo avergonzaran. El deseo de que Cristo sea manifestado en su vida, a pesar de las circunstancias. En el versículo 21, ahí tengo el título en una Biblia que dice: lo que piensa Pablo de la vida. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. En otra versión dice: para mí el vivir es servir a Cristo. Servir a Cristo, la única forma de servir a Cristo es sirviendo a las personas, a las que están fuera de la iglesia, a las que están dentro de la iglesia. Servir a Cristo es vivir cumpliendo su voluntad, es conocerle cada día más. Y morir para Él, en otra versión dice, es 1000 veces mejor. ¿Cuántas veces es tan difícil, ¿no? Cuando estamos en una situación de muerte, cuántas veces llega la tristeza no solamente a nuestra vida, sino a los que nos rodean. Pero acá Pablo habla de que para él el vivir, el sentido de la vida la encontraba en Cristo, en servir a Cristo. Y el morir era ganancia, porque el morir era ver a aquel por el cual hacía todas las cosas, ver a aquel el que lo sostenía, el que lo sustentaba, aquel que murió por amor y entregó su vida. Pero Pablo entiende y ve que la voluntad de Dios es que él viva para beneficiar a los hermanos. Lo que piensa Pablo de la vida, había un coro que cantamos, ¿no? Y si vivimos, para él vivimos, y si morimos, para él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Lo que pensaba Pablo de la vida, vivir para servir a Cristo. Lo que pensaba Pablo de la muerte era 1000 veces mejor. Allí en el versículo, en 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 y 2, dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Os alabo, hermano, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Qué responsabilidad la nuestra de aprender de la palabra de Dios. Y allí como Pablo y Timoteo están juntos en la obra del Señor, ver cómo Dios utiliza a las personas. Pablo, una persona grande, una persona ya, no era anciana todavía, estaba con Timoteo, una persona joven. Cómo poder articular nuestra vida con otras personas, con aquellas personas que nos pueden enseñar, que nos pueden mostrar lo que aprendieron del Señor. Siempre buscamos a personas cuando necesitamos ayuda, ¿no? Cuando estamos en algún aprieto, estamos mal, buscamos una persona para llorar, diría, ¿no? ¿A quién buscas para llorar? ¿A quién buscas en un auxilio? Pero tenemos que aprender que no solamente debemos buscar a las personas cuando necesitamos ayuda, sino que debemos buscar a las personas que nos guíen. Pablo era una persona que guiaba a Timoteo. Pablo era una persona que era un líder, que Timoteo lo tenía como ejemplo, no solamente en lo que enseñaba, sino en lo que hacía. Y Timoteo también enseñaba a otros lo que había aprendido de Pablo. Buscar el discipulado es muy importante, es buscar a una persona que quiera conocer, que quiera seguir a Jesús y enseñarles cómo nosotros seguimos a Jesús. Pero nosotros también debemos tener un líder al cual no solamente buscarlo en necesidad o en angustia, sino en buscarlo para que guíe nuestra vida, basados en la palabra de Dios, para gloria y honra de Dios. Lo que piensa Pablo de la vida es que vivir es para beneficio de la obra, decía Pablo. Y allí, en el versículo 27 al 30, Pablo habla de confiar en Cristo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que yo vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Unánimes por la fe del Evangelio, dignos
os comportéis como es digno del Evangelio. ¿Nos estamos comportando como es digno del Evangelio? ¿Cuántas veces cerramos? ¿Cuántas veces tomamos decisiones que no van acordes a lo que es el Evangelio? Pero Pablo dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Debemos estar juntos, dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, combatiendo juntos. Somos una iglesia y debemos estar juntos. Más adelante Pablo va a decir, ¿no? Teniendo un mismo pensamiento, un mismo sentir, y dale el mayor ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo, que seguramente lo vamos a ver más adelante. Pero saber que nosotros debemos combatir juntos por el Evangelio. Este Evangelio que un día llegó a nuestras vidas, que nos dio vida eterna, que nos dio la paz y la reconciliación con Dios, y ese Evangelio que debemos llevar todos juntos a las personas que se están perdiendo. Y Pablo acá, con todo amor, con todo gozo, a pesar de la circunstancia que él estaba atravesando, les escribe a los filipenses para que ellos continúen juntos luchando y combatiendo por la fe del Evangelio. En esta semana pasada estuvimos con las conferencias misioneras y no podía dejar de pensar en el misionero, sus luchas no solamente en el lugar donde está, con el frío, con los vientos, con los kilómetros, sus luchas con las personas, sino también cómo lucha también con sus deseos, ¿no? Con sus problemas. Pero Pablo acá, a pesar de todas estas cosas, él confiaba en Dios. Y como podemos ver en los misioneros, a pesar de tantos problemas que atraviesan, podemos ver que ellos confían en Dios. Y ellos nos necesitan a nosotros, para que oremos por ellos, ofrendemos por ellos, a ellos, estemos cerca de ellos, y no solamente apoyándolo en todo, sino también siendo nosotros, en el lugar donde estemos, un testimonio del Evangelio, evangelizando en el lugar donde estemos. Si estamos cerca o lejos, estemos evangelizando. Que estos pocos pensamientos puedan ser de bendición para cada una de nuestras vidas y que este libro de Filipenses, esta carta a los filipenses pueda ser de ánimo también a nosotros. Y pensar de que Pablo la estaba pasando mal en la cárcel, a veces con momentos muy difíciles, pero había hermanos como la iglesia de Filipos que ofrendaba, que oraba, que amaba a Pablo y que enviaba y que esta relación crecía y que Pablo pedía por ellos para que ellos puedan crecer. Y tratando de sacar una conclusión, ¿no? Como Pablo ora por ellos, pide por ellos. No solamente eso, sino que tiene una visión del avance del Evangelio. Sabe que el Evangelio va a avanzar y va a llegar a todas las personas. Y Dios va a cumplir el propósito que tiene con su Evangelio. Y no solamente eso, sino que Pablo tiene bien claro cuál es el propósito de su vida. El propósito de su vida es servir a Cristo, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a sí mismo, y así llevar este Evangelio a todas las personas y vivir confiando que Cristo va a estar siempre con nosotros hasta el fin del mundo, ¿no? Este Evangelio que pasó de Jesús a sus discípulos, de sus discípulos y de Jesús a Pablo y de Pablo a cada una de las iglesias, y así llegó un día a nuestras vidas, que podamos ser parte de este avance de la obra del Evangelio, que podamos no solamente disfrutar de la vida cristiana y de las bendiciones que Dios nos da y del privilegio que Dios nos da de creer en Jesús, sino también, como dice Pablo al finalizar, el privilegio de sufrir por la causa de Jesús. Que estos pensamientos hayan sido de bendición para cada uno de ustedes, como lo ha sido para mí también, y damos gracias a Dios porque una vez más podemos compartir este tiempo. Gracias y que Dios lo bendiga.